Hola, en este video quiero mostrarte algunos esquemas que pueden servir para aclarar la filosofía de Heráclito y de Parménides, estos dos filósofos que muchas veces han sido presentados como antagónicos, ¿no? Parménides, el filósofo del ser y de la inmutabilidad, y Heráclito, el filósofo del devenir o el cambio permanente, ¿sí? Para poner un par de títulos que sirvan para orientarnos. Voy a compartirte unos esquemas que sirven para analizar un poquito más en profundidad estas dos posturas. En primera instancia, vemos que con Parménides el pensamiento o la capacidad pensante, reflexiva del ser humano es importantísima. Justamente es la que nos permite dilucidar el trasfondo de la realidad. Y si bien Aristóteles va a sistematizar estas cuestiones en la lógica, que es el padre de la lógica, en Parménides vamos a encontrar ya unos tres principios básicos que sirven para empezar a pensar lógicamente los temas. Estos tres principios son el de identidad, el de no contradicción y el del tercero excluido. El de identidad es muy sencillo. Algo es algo, y punto. Es esa afirmación. Sabemos que algo es algo, que yo soy yo, que la computadora es la computadora y que la montaña de enfrente es la montaña de enfrente. No hay mucho que indagar acerca de eso, por lo menos en principio, ¿no? Y si vamos al segundo principio, no contradicción, es que no puede algo ser y no ser del mismo modo y al mismo tiempo. Es decir, la montaña no puede ser y no ser la montaña, y yo no puedo ser y no ser al mismo tiempo, tampoco. Y el tercero excluido es que no hay otra opción. O algo es o algo no es. No puede haber términos medios en esta cuestión. ¿Se es o no se es? Estos tres principios, digamos, muestran cómo funcionaría lógicamente la mente, y esta manera de funcionar de la mente es la que le permite develar las cuestiones más profundas de la realidad o del ser. Si vamos a Parménides, podemos encontrar, entonces, ¿no? Acá está la famosa referencia al ser o no ser de Hamlet, ¿no? De Shakespeare, donde la pregunta, ¿no? Tiene que ver con el ser o no ser en el sentido de la obra del dramaturgo inglés. Tiene otra connotación, habla de la existencia, de la vida y de la muerte, pero en este caso, ser o no ser son las dos cuestiones que se plantean y que plantea el mismo Parménides cuando elabora su famoso poema didáctico, donde se le revela por dónde es el camino para encontrar la verdad, ¿no? Si quiere saber, si quiere conocer la verdad, están dos caminos, el del ser y el del no ser. Y por supuesto que Parménides va a dilucidar que, en este caso, el único camino sensato es el del ser. Va a indagar algunas cosas más y llegar a algunas respuestas un poquito más elaboradas, ¿no? Por ejemplo, esta equivalencia entre el pensar y el ser. ¿Por qué? Porque no quiere decir que las cosas son porque las pensamos. No está supeditando la cuestión del ser al pensamiento humano. Lo que sí está haciendo es generar una relación entre el pensar y el ser, de modo que nada que no sea no puede pensarse. Es decir, el pensar solamente es del ser. No hay nada que se pueda pensar y que pertenezca al no ser o a la nada misma. Si se puede pensar, está conectado, refiere, ¿sí? Está accediendo de alguna manera a algún aspecto del ser. El pensar y el ser en algún punto entonces se encuentran, porque pensar siempre es pensar del ser, nunca puede pensarse del no ser. Ahora, lo que no cambia es esencial, ¿no? Y justamente hay una idea
muy fuerte en filosofía que tiene que ver con que hay cuestiones que cambian, porque Parménides no va a negar de alguna manera el cambio, pero sí le va a dar relevancia justamente a lo que permanece. Lo que permanece de manera nuclear, a pesar de los cambios, es lo esencial. ¿Y estos cambios qué son? Y son superficiales, son cosas que a los efectos de los sentidos no podemos distinguir, nos confunden, y ahí es donde se da el cambio. El cambio para Parménides y para sus seguidores y sus intérpretes posteriores tiene que ver con el mundo de las apariencias o el mundo de las sensaciones de los sentidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no existe algo inmutable en el trasfondo de toda la realidad? Sí, sí existe. Existe y es lo esencial. Entonces pasamos de la idea del ser y de la inmutabilidad del ser, vamos a ver que es uno de los atributos que Parménides y sus seguidores van a encontrar. Pasamos de esa inmutabilidad del ser a la inmutabilidad de las esencias, es decir, la idea de que cada cosa en algún punto es lo que es, no puede dejar de ser, ahí está el principio de identidad, no puede no ser mientras sea, y esto hace que en ese núcleo no haya cambio. Lo otro debe, ¿no? Si hay cambios, si detectamos cambios, es porque los sentidos lo están captando y se trata simplemente de algo de las apariencias o de la superficialidad de eso que observamos. Entonces, lo esencial es invisible a los ojos, diría el Principito. Bueno, para Parménides no es tan así, en el sentido es invisible a los ojos justamente, pero no visible para el corazón, como diría el Principito, sino solamente para la razón. La razón, ¿no? La capacidad pensante, es la que permite escudriñar, ¿no? Por debajo de lo que aparentemente cambia para encontrar esa inmutabilidad. Estas son, digamos, las características que Parménides encuentra en lo que es el ser. El ser es uno. ¿Sí? Si es uno, ocuparía el todo, porque no puede tener límites, ¿no? Es inmutable, no puede cambiar, porque si cambia deja de ser lo que era, entonces no era ser, o era un ser y pasaría a ser otra cosa. Entonces no puede cambiar, no puede tener un principio y fin, o sea, no puede, por eso es increado, imperecedero o eterno, en algún punto. No hay principio y fin del ser, porque antes y después, si tuviera principio o fin, ¿qué había? Nada. Y la nada sabemos que es el no ser y que no tiene sentido. No hay una existencia del no ser. También es inmóvil, porque si se desplazara, se desplazaría a donde no hay nada. Eso tampoco es posible. Es ilimitado, justamente, y eso implica que ocuparía el todo. O sea, todo lo que hay es ser. No puede haber un pedacito, ¿no?, de nada en nada de lo que exista. Heráclito, sin embargo, es el filósofo del devenir, del cambio permanente, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, acá, hay distintas maneras de referir a cuál es el arjé, el principio que Heráclito pretende sostener como el elemento fundamental de la existencia de todo. Es de la idea de que todo fluye, todo va cambiando, de que para que haya ese fluir hay una polaridad entre lo cual las cosas o los entes y sus constituciones van fluyendo, y este cambio no se da de manera azarosa o caprichosa, sino sigue una ley. Entonces algunos pueden decir, o sea, hay varias metáforas que usa Heráclito, la del agua, como ese fluir constante, la del fuego también, como que algo que está cambiando todo el tiempo, y sin embargo no deja de ser lo que es. Y habla del logos. El logos es una palabra compleja de traducir. Fíjense las traducciones que están acá: razón, discurso, estudio, palabra, lenguaje, verbo, sentido, ley, reunión. O sea, hay muchísimos significados detrás de esta palabra, pero pareciera dar cuenta de una especie de inteligencia o capacidad humana que tiene que ver con el pensar, que tiene que ver con el lenguaje y que tiene que ver con una capacidad de ver un orden en las cosas, porque de alguna manera seguirían algún tipo de legalidad. Entonces, si vemos algunas frases emblemáticas de Heráclito, vamos a ver que
la famosa frase del río, ¿no? En los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos, ¿no? No solamente cambia el río, sino que cambiamos nosotros. La guerra es padre de todas las cosas, ahí está la conflictividad entre las polaridades, ¿no? No hay una quietud armónica inmutable, como quizás diría Parménides. En este caso es, todo está en tensión y ahí se dan los movimientos. El camino es uno al subir y bajar la montaña. Esto da cuenta de que por más de que haya polaridades, encontramos que hay un todo final, ¿no? Donde se dan esas polaridades, esos conflictos y esas oscilaciones. Y después hay dos cuestiones más dirigidas a lo que hace al ser humano, ¿no? Mi carácter es mi destino, y me he investigado a mí mismo. Esta cuestión de mirarse a uno mismo, que después se va a reeditar más en Sócrates, que pone al ser humano como centro de la cuestión filosófica, junto con los sofistas también. En este caso, Heráclito ya pone la mirada en lo que hace al ser humano, que se mira, que se observa, que reflexiona sobre sí mismo, y también se da cuenta de que no hay un destino prefijado de manera externa, sino que hay una manera de ir construyéndolo, ¿no? De ser artífices del propio destino a través de cómo nos desempeñamos desde nuestro carácter y cómo lo cultivamos. Acá hay consecuencias interesantes, ¿no? En Heráclito podemos ver que entonces el movimiento tiene que ver con una oscilación entre ser y no ser. Lo que hay deja de ser para ser otra cosa, y así se va dando el cambio. Ahora, el cambio, como decíamos, no es caprichoso, sigue una legalidad, sigue una ley, y es la ley regida por el propio logos, una especie de inteligencia ordenadora, ¿sí? A esta manera de ver las cosas le llamamos el devenir, ¿no? En vez de haber ser como algo inmutable, lo que hay es devenir, o sea, cambio constante. Ahora, para que haya cambio necesitamos distinguir cuándo algo es distinto de otra cosa, y esto nos plantea algo muy interesante para reflexionar, que es, cuando algo no es lo mismo, es decir, que es distinto, sea de otra cosa, sea de sí mismo en distintos momentos, ¿qué cambió? Esta pregunta nos lleva a reflexionar y profundizar en cuál es el criterio de mismidad, o sea, aquel criterio que nos sirve para juzgar cuando algo es lo mismo o no, acerca de cualquier cosa, de las personas, de las situaciones, de uno mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el criterio de mismidad que te lleva a decir que algo es lo mismo o es distinto? ¿No? Una situación, eh, una relación. Digo, a cualquier cosa que uno diga, che, esto es lo mismo de siempre. O, no, esto es distinto, ¿no? Esto es nuevo, esto es novedoso. Para que aparezcan todas estas maneras de decir, tenemos que darnos cuenta de que hay un criterio que nos lleva a decir eso. ¿Cuál es el tuyo cuando juzgás a una persona, a tu persona, a una relación, a una situación, que es lo mismo o que es distinto? ¿Será acaso que algo es lo mismo o es distinto simplemente porque hay cosas que nuestro observador detecta y destaca y hay otras cosas que omite? Veamos esta siguiente manera de conciliar a estos dos filósofos de la naturaleza, ¿sí? Del lado de Parménides podemos tener a alguien que sostiene que el ser es uno, donde se da la armonía y la estabilidad, gracias a esta inmutabilidad del ser. Pero desde Heráclito podemos decir que esto no es así, que hay permanentes tensiones, cambios, movimientos, siempre en una oposición. Entonces hay una tensión o una inestabilidad armónica en algún punto, armónica porque está regida por el logos. Entonces, ¿cuál es verdad? ¿Quién tiene razón? ¿No? ¿Heráclito o Parménides? ¿Parménides con su armonía en la estabilidad o Heráclito con la tensión e inestabilidad armónica? Y entonces una manera de conciliar estas dos posturas es justamente poniéndonos en la piel del observador que mira y dice, a ver, estas quizás son dos perspectivas de una misma situación. Si nos alejamos un poco y no hacemos tanto zoom, podemos llegar a ver lo que observemos como algo único e inmutable, ¿sí? Pero si hacemos zoom, ¿no? Traemos la lupa, miramos un poquito más en lo que ocurre al interior, ¿no?
o en el trasfondo de eso que parece gélido, ¿no? Sin cambios, podemos notar las tensiones, podemos notar los conflictos, podemos notar las oposiciones, ¿no? Entonces, Parménides con la permanencia sin cambios y Heráclito con el cambio permanente. ¿Serán dos perspectivas de una misma cosa, simplemente diferenciadas o distinguibles porque miramos con los ojos de uno o de otro, porque miramos desde una cercanía o una lejanía que a veces nos permite ver o no determinados detalles para después terminar juzgando que algo es lo mismo o no? Esto tiene muchísimas implicancias, pero en el plano ético está esta posibilidad de empezar a revisar el criterio de mismidad para ver desde dónde decimos que algo es lo mismo o que es diferente. Espero que este resumen sirva para aclarar y para plantear y abrir el problema y que enriquezca mucho tu reflexión. Hasta la próxima.